Nunca en la nostalgia, siempre en el presente, Carla Jarada, siempre en el día a día, que es suficientemente intenso como para no caer presa de la nostalgia. Y estamos, por supuesto, ayer se marcó una jornada importante con el voto de confianza, finalmente la juramentación del nuevo ministro del Interior. Como decía el ministro de Justicia por la mañana, el ministro Torres decía, hemos pasado con las justas, pero hemos pasado, ¿no? Y bueno, eso es lo que finalmente cuenta, y lo que cuenta es lo que queda por delante. Hoy la presidenta del Consejo de Ministros y el ministro Pedro Franque, el titular de Economía y Finanzas, han sustentado el pedido de facultades delegadas en materia tributaria, y probablemente ese será el primer gran desafío del gobierno en materia de su relación con el Congreso luego de lo vivido el día de ayer. Y por supuesto llamó la atención el voto dividido, ¿no? de Perú Libre. Prácticamente podríamos decir el bloque magisterial votó a favor del voto de confianza, mientras que lo que podríamos denominar de repente la ala dura, lo que algunos dicen el ala serronista, se inclinó por negarlo. Y hoy mismo, bueno, el ex primer Guido Bellido ha seguido dedicando tweets a propósito. Vamos a hablar de estos temas y más con el congresista de la bancada de Perú Libre aquí en Estudios, Edgar Tello, a quien le agradecemos la visita. Congresista, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por la invitación. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Bueno, a ver, hay división en la bancada oficialista. Lo que existe es un cisma, es una división. No, porque lo que hay y lo que la opinión pública sabe, que ha habido una alianza entre el magisterio y Perú Libre, que antes fue verbal, ahora los maestros y los profesionales han decidido, por acuerdo nacional del 30 de julio, constituir pues una inscripción de un proyecto político, ¿no? Pero la bancada sigue unida. Habrá puntos comunes en los cuales coincidiremos y habrá puntos discrepantes que se respetan, pero eso no significa que haya división, sino por el contrario. La bancada sigue una sola y habrá puntos en los cuales coincidiremos nuevamente en votar todos juntos. Ahora, pero yo entiendo eso, y entiendo que no se tenga que dar necesariamente una ruptura, ¿no? Claro. Básicamente con esta parte, como usted señala, de Perú Libre, ustedes son el bloque magisterial, si lo podemos llamar así, y uno entiende que no tenga que darse una ruptura y que puedan darse estas diferencias en el camino. El problema que uno ve es el tono y el alcance de las diferencias. Hoy el ex premier Guido Bellido, que es el predecesor pues de la señora Vázquez, ha dicho que Castillo no es de izquierda, es un sindicalista básico, se ha referido a él como un sindicalista básico. Es un término peyorativo, ¿no? Entonces, a lo que voy con la pregunta, más que la provocación que seguramente quiere despertar el señor Bellido, es qué tanto se puede sostener este tipo de, digamos, de relacionamiento, ¿no? Este tipo de matrimonio, de tenso matrimonio, ¿no? Estamos en política y estamos en un país democrático, la bancada también es democrática, cada congresista tiene derecho a opinar. Y bueno, es parte de su derecho, ¿no? Pero lo que importa es que se ha dado un paso importante a la gobernabilidad y la esperanza que tienen todos los peruanos de ver ratificados esos compromisos que se dio en campaña y que fue también anunciado el 28 de julio por el profesor Pedro Castillo. ¿Usted cree que entonces puede volver a encauzarse una unidad? Sí, estoy seguro de que eso va a prosperar y son parte pues, de la democracia, ¿no? Las diferencias son básicas y necesarias. ¿Cuál es su impresión sobre la votación en el resto de bancadas? La verdad es que no tan marcado, pero en muchos casos fueron votaciones también divididas. En algunas bancadas de manera reducida, en otras bancadas de manera importante. Decíamos, fuera de cámaras, lo comentábamos con varios de sus colegas anoche, que hay una constante, que es que probablemente quienes han inclinado la balanza son parlamentarios de provincia, son parlamentarios del interior, y eso se ha visto en partidos que podríamos calificar incluso de derecha, como Avanza País, donde 3 parlamentarios votaron a favor de la confianza. Yo saludo y felicito que haya ese nivel de reflexión, porque ha primado el interés por su región, por la problemática de cada región, que está por encima de cualquier otro interés, y eso pasa porque necesariamente hay que fortalecer la gobernabilidad, el poder del pueblo, e indudablemente, ¿no? Siempre en este proceso de la nueva gestión, de la nueva etapa con el nuevo gabinete, debe primar el diálogo para llegar a buenos consensos, y eso me parece saludable, que haya habido esa flexibilidad y esa reflexión en otras bancadas también que han dado ese respaldo.
¿Cuál es la agenda del bloque, digamos, magisterial, del bloque que claramente acompaña al presidente Pedro Castillo en esta tarea? ¿Cuál es la agenda? ¿Cuáles son sus prioridades? Bueno, cumplir los compromisos, recoger también la problemática, y estos 100 días se ve pues los compromisos asumidos sobre la segunda reforma agraria, bueno, el tema tributario que está en trámite, en fin, entrega de bonos. Hoy el propio presidente, de repente podemos ver los tweets en pantalla, ha listado, ¿no? Lo que considera los logros del gobierno. Claro, la renegociación de los contratos de Camisea, ¿no? Como dice usted, el lanzamiento de la segunda reforma agraria, y creo que esos son pilares de estos 100 días que deben ejecutarse también en los próximos días que vienen, como parte de la nueva gestión del gabinete de la señora Mirta Vázquez. ¿Qué le parece la Premier? Bueno, mientras esté dentro de lo que la población está en la expectativa de que se ratifiquen esos compromisos, me parece que en el proceso de esta nueva etapa la veremos en la gestión, que es lo que debemos resaltar en ese sentido, ¿no? Usted dice cumplir las promesas. Hay mucha preocupación en parte del Parlamento sobre la Asamblea Constituyente. Esa promesa, ¿cómo se va a cumplir? ¿Cómo se va a tramitar? ¿Cómo se va a procesar? Bueno, al respecto, no hay que tenerle temor, porque ya las bancadas que han estado acostumbradas al golpismo han pretendido modificar la Constitución con el voto de confianza, ¿no? Se limita el voto de confianza y se abre la puerta ilimitadamente para la vacancia por incapacidad moral, y eso sería modificar la Constitución cuando ya hay precedente del Tribunal Constitucional de que es inconstitucional, y un ejemplo es la reelección del señor Alberto Fujimori. Entonces, si queremos cambiar un artículo de la Constitución, ¿por qué le tenemos miedo a la democracia y a la participación de la población para que ellos sean los que cambien, en todo caso, los artículos mediante una asamblea constituyente y seamos más democráticos, que participe toda la sociedad organizada? Ahí tenemos los tweets del presidente que estábamos comentando, ¿no? Tenía, bueno, aparte también segunda reforma agraria, renegociación de Camisea, reforma tributaria, cerca del 60% de la población objetiva vacunada con 2 dosis. ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Tenemos más? Meta de crecimiento del PBI de más de 10% para el 2021, pago de pensiones afiliados de 10 a 15 años de aportes, entrega de ayuda económica y ANAPAI. Ahora, regresando al tema de la constituyente, pero el hecho es que hay que cambiar pues, ese artículo constitucional para permitir la asamblea constituyente, y no parece haber los votos. Ustedes van a esperar a volver a poner el tema en agenda, porque los votos al parecer no están, no creo que incluso, o sea, hay mucha oposición, ¿no? a la idea. Ustedes por supuesto tienen derecho a proponerla, a impulsarla, pero ¿qué se hace si el Congreso no atraca? Bueno, lo que vemos en la práctica es de que los desprestigiados congresos anteriores quieran volver a repetirse. Y acá hay dos posiciones claras, ¿no? Unos que quieren mantener la dictadura neoliberal y otros que estamos por la democracia, ¿no? Y el pueblo está por la democracia y quiere la participación para cualquier cambio que pueda haber en la Constitución. La población debe participar a través de los colegios profesionales, sus gremios sindicales, federaciones, los indígenas, los empresarios, y ahí trabajar juntos, no solamente una bancada, ¿no? Y querer al caballazo imponer una dictadura neoliberal, y ese golpismo la población lo tiene claro y está vigilante. Cuénteme una cosa. Acaba de hablar de los gremios, de los sindicatos, ¿no? Como por supuesto actores vivos dentro de la sociedad. Hay preocupación porque lo que se haya avanzado y usted como maestro lo sabe bien, así que nos puede hablar del tema, con la reforma de la carrera magisterial, puede haberse retroceder con el ministro Gallardo. Que se ha pasado, por eso, o sea, hemos pasado de un señor que era el señor Cadillo, y se ha dicho que había un reclamo del magisterio porque Cadillo no le daba bola al FENATE. Y entonces que están exigiendo un ministro con mayor capacidad de interlocución, en este caso con el magisterio. ¿Qué es lo que se espera? ¿Y cómo le diría usted a la teleaudiencia, en todo caso, que no se va a retroceder en la reforma? Toda reforma, para que tenga éxito, tiene que trabajarlo con los protagonistas, en este caso de la educación, que son los maestros. La reforma que se hace a espalda de los maestros está condenada al fracaso. Y escucho a especialistas que opinan
y yo les pregunto a esos especialistas si habrán pisado un aula, si habrán trabajado en un colegio público. Son solamente especialistas, opinólogos de escritorio, pero no han vivido la realidad en un asentamiento humano en Villa María, en el asentamiento humano 12 de junio, en la Nueva Rinconada, en San Juan de Miraflores, en Puente Piedra y otros asentamientos humanos. ¿Dónde enseñaba usted, congresista? Cuénteme. Yo trabajaba en el Colegio Dolores Cabero de Grado de San Juan de Miraflores, que es de Ciudad de Dios, ¿no? Una zona también álgida, con una problemática también bastante compleja en todo nivel, nivel de pobreza, ¿no? Social, en fin, todo lo claro, que los problemas esperar, sociales, embarazos adolescentes, etcétera. Claro, etcétera. parejas disfuncionales y una serie de problemáticas que los niños ahí necesitan pues una currícula adecuada al distrito, al lugar donde viven, no una currícula que venga pues de arriba con un modelo copiado de otros países. Interesante, pero estamos de acuerdo que el depositario y el objetivo y la meta final de la reforma es el alumno, ¿verdad? Así es. Porque a veces, pues, cuando nos enfrascamos por supuesto, el maestro que debe ser considerado y valorado, quizás el fin puede estar equivocado. Estamos de acuerdo en que es el alumno. Cuando usted me dice, se requiere una currícula adecuada, estamos hablando, por ejemplo, de más flexibilización, o sea, de currículas múltiples que se adapten a las distintas realidades, ¿o de qué cosa estamos hablando? Aquí tenemos un punto claro de que cuando conviene a un sector, principalmente comercial, hablamos del alumno, pero cuando necesitamos que realmente este alumno tenga el conocimiento en esta nueva etapa, ahí sí nos dejamos de lado, porque aquí hay que ser sinceros, hay un gran negociado de editoriales, ¿no? Y más se piensa en el negociado de las editoriales, de los libros, que en el interés del estudiante. Por ejemplo, en el colegio de alto rendimiento se aplican las líneas de acción educativa por asignaturas, ¿no? Acá nuestros estudiantes necesitan tener una currícula que responda a la realidad de su localidad, centro poblado, distrito. Por ejemplo, un estudiante de secundaria que egresa a la secundaria con este modelo, con este nuevo diseño curricular, está en total desventaja con los estudiantes de colegios particulares que usan currículas flexibles con líneas de acción educativa y para postular a la universidad, indudablemente hoy vemos los porcentajes mayores de colegio particular que ingresan a las universidades estatales, San Marcos, pero no porque el estudiante no sea bueno, sino porque hay esa gran brecha de desigualdad del estudiante que ingresa a la secundaria que se encuentra limitado y tiene que inscribirse a una academia. Estoy muy de acuerdo, absolutamente de acuerdo con la necesidad del cierre de brechas, pero eso no entraña un riesgo de, digamos, de hacer un doble rasero y de alguna manera darle una educación de menor calidad o justificar una educación de menor calidad para los alumnos de bajos recursos. Explíqueme, por favor, para entender de qué... Para nada, por el contrario, porque la currícula actual solamente saca estudiantes que sepan lo básico, ¿no? Leer, escribir, sumar y restar, porque esos conocimientos que ahora le denominan competencias no le sirven ni para el pensamiento crítico ni para postular a la universidad. Tiene que ese estudiante egresado tiene que matricularse obligatoriamente en una academia. Antes había una currícula mucho más completa, integral. Había filosofía y lógica, economía, psicología, había los cursos pues, de ciencia natural, educación cívica, geografía del Perú y del mundo, historia del Perú y del mundo. Hoy lo vemos reducido en una área que incluso no se desarrolla como debe ser. Ahora, usted dice de los negocios de las editoriales y demás. ¿Qué significa para digamos, los sindicatos en este momento el tema de la derrama magisterial? Porque parece que allí la crítica al SUTEP, en buena medida, es por lo que se considera el mal manejo o el control de la derrama. Usted me imagino que está afiliado al FENATE. Bueno, yo he sido dirigente de la FENATE Perú, ¿no? Y con todo orgullo porque he representado a los maestros de Lima y de a nivel nacional. ¿Qué es lo que están buscando desde FENATE frente ya a ustedes? Ahora son un gremio reconocido. No es lo que estamos buscando, sino lo que debe corresponder al derecho democrático de todo maestro, ¿no? ¿Cómo es posible de que una entidad que, entre comillas, sea previsional, le cobre los intereses más altos del mercado en los préstamos? Usted saca 10.000 soles y le cobran 20.000 soles, ¿no? Y eso no se traduce en los beneficios que da, porque dice, no, si
Si tiene por subsidio, por fallecimiento, le dan 2 UIT. Pero la composición de esas 2 UIT no es que la derrama le da una bonificación de 2 UIT, sino es el 75% de su aporte y solamente el 25% de lo que la derrama como institución. La pregunta es, ¿y los intereses de los préstamos que ha sacado el maestro, dónde se van? Solamente va a corresponder el 25% para tener ese beneficio, por decir, por ejemplo, de un fallecimiento de algún familiar que el maestro haya aportado durante el tiempo que En el SUTER se están enriqueciendo entonces a partir por denuncia de los trabajadores, por denuncia de los trabajadores, han manifestado los trabajadores que la alta dirección y los miembros del directorio cobran dietas de 50.000 soles. Congresista Tello, es importantísimo el tema educativo. Vamos a hacer una pausa, lo dejo con una última pregunta sobre este tema. El ministro Gallardo propuso, oigan, a los profesores que no pasan pues, el examen para el nombramiento y que son contratados año a año y que sufren esa incertidumbre y qué sé yo, de una vez contraten. Pero entonces estamos hablando de aproximadamente 90.000 contratados y resulta que en el sistema ya hay 240.000 nombrados. ¿No es injusto que estos contratados pasen directamente por el aro cuando hay otros que se han ganado su plaza efectivamente? Lo dejo con esa pregunta y regresamos de inmediato tras la pausa. Volvemos. Congresista de Perú Libre de Artello. Estamos hablando del tema de educación, por supuesto que es su fuerte, y yo le preguntaba sobre esta propuesta del ministro Gallardo de que los profesores que no pasan el examen para ser nombrados, para tener una plaza en la carrera pública magisterial, sean de frente nombrados. Entonces yo veía números, 240.000 ya están dentro del sistema y son aproximadamente 90.000 contratados. El examen, los últimos exámenes anuales lo han dado 200.000 más o menos cada vez, 190.000, 200.000, y pasa una fracción, 5%, 10%. ¿Eso qué quiere decir? Que no, o sea, vamos a hacer entrar a los profesores que no rinden. ¿Cómo es esa propuesta? Bueno, lo que pasa es de que hay la mirada privatizadora, ¿no? Ya. Que está detrás de toda esta campaña contra los maestros que aparentemente... ¿Por qué privatizadora en ese sentido? Si es la carrera pública. Porque se quiere generar un filtro en la cual cada vez no ingresen profesores a la estabilidad, digamos, de contratos. Y por ello hay 2 mecanismos. En el año 94 la contratación fue automática. Las condiciones para contratación automática eran que la plaza orgánica sea vacante, que estés trabajando en una plaza orgánica vacante y que tengas 2 años de servicio. Y ahí de frente te nombraban. Y automáticamente se dio en octubre del 94. Y los que no tenían esa oportunidad de estar en una plaza orgánica vacante, en el año 95 dieron un examen, una evaluación, y por orden de mérito adjudicaron a los maestros para que puedan pasar al nombramiento de docentes y garanticen también, porque el nombramiento de maestros garantiza también una estabilidad al estudiante, a la institución. De acuerdo, pero también el estudiante debe tener al mejor maestro al frente, ¿no? O sea, al que ha logrado pasar el examen. Indudablemente, porque esta experiencia del año 95, justamente del gobierno de Fujimori, pero en el fondo lo que le digo, pretenden privatizar porque hay una RM 326 que pretende entregar los colegios públicos a través del pretexto del convenio a empresas privadas sin fines de lucro, entre comillas. Y eso, a nivel nacional, ya esta suscripción de convenios, de acuerdo a esta RM 326 del 14 de agosto del 2020, ha vencido ya el 31 de julio para que se hagan estos convenios a empresas nacionales e internacionales. Y a nivel de regiones, los gobiernos regionales, y a nivel de Lima Metropolitana, el Ministerio de Educación. Entonces, obviamente el Estado pretende desligarse de su gran responsabilidad de tener a los colegios públicos. Vamos a seguir con ese debate porque seguramente hay otras opiniones al respecto, pero a ver, yo quería terminar con lo que empezamos, que es un poco cómo está la bancada, y el colega Brian Condori ahora en Caretas ha sacado una nota interesante del partido Peruanos como Tú. Es un partido que se está conformando
peruanos como tú, Pedro Castillo Terrones, con bases, entiendo yo, cercanas, ahí vemos el logo incluso, y es un congresista, ¿no? El que está coordinando la conformación de este partido. Me imagino que es un congresista que pertenece pues a su bloque. Ustedes a ver quién es, acá tengo por aquí o lo presentan al menos como a Segundo Quirós, como secretario general de esta organización política. Él es del bloque magisterial, pero yo entendía que ustedes han formado también, o están en formación, hay un partido, ¿no? Magisterial también. ¿Cómo es esto? ¿Cuál va a ser el partido del profesor Castillo? Estamos en un país democrático donde todos tienen derecho a constituir y formar partidos, y lo que viene es que lo que depende es la organización de las bases, ¿no? Y acá orgánicamente hay un gremio nacional, que es la FENAT de Perú, y sus maestros que han participado. Orgánicamente también han determinado, conjuntamente con los profesionales, inscribir también un proyecto político con el respaldo también, ¿no?, orgánico de las bases, que es el Partido Político Magisterial y Popular. ¿Están en proceso de recolección de firmas también, entonces? Sí, ya están, esta semana deben estar inscribiendo ya los compañeros que han iniciado ese proceso por acuerdo del Congreso Nacional el 30 de julio. Y democráticamente están encaminando ese proceso de inscripción. ¿Y no hay en ese caso relación con este PCT? ¿Podría darse de repente algún entendimiento después? Bueno, como maestros podemos conversar, pero vivimos en un país democrático donde hay libertad de constituir, organizaciones políticas, y sobre es. todo pensando en elecciones para el próximo año. Claro, y participar de diferentes organizaciones políticas, ¿no? Y eso es parte de la democracia. Muy bien. Edgar Tello, congresista de Perú Libre, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias. Como siempre, venir a nuestro programa. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Norma Correa, precisamente para seguir hablando un poquito del tema de educación, en este caso de la urgencia del retorno a clases. Volvemos. El constitucionalista Marc Agrio no solamente es un recurrente entrevistado o panelista en este programa, sino también es un atento televidente y nos incide pues, en un punto que acabamos de tocar con el congresista Tello, que es que la Asamblea Constituyente no es posible sin la reforma de este artículo constitucional. O sea, la recolección de firmas, a la cual incluso ha aludido la primera ministra Mirta Vázquez, no se debe perder de vista que además, como en realidad el propio Perú Libre lo ha reconocido con la presentación de un proyecto de ley, no va a ser posible sin la modificación de ese artículo constitucional. ¿Tienen los votos? Creo que es claro que no. Así que vamos a ver cómo va evolucionando este debate para en todo caso, darle la preeminencia que se merece. Es decir, si el Congreso no va a pasar la figura de la Asamblea Constituyente, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos, o lo que tendrían que hacer ellos para empezar, sería juntar los votos, que como insisto, hasta ahora no tienen. Vamos a conversar sobre otro tema de suma actualidad. Estábamos hablando un poco con el congresista Tello, interesante conocer las posiciones del bloque magisterial del Congreso sobre la reforma educativa, pero más allá de ello, hay una urgencia inmediata, que es el tema del retorno a los colegios. El Minedu y el colectivo Volvamos a Clases coordinan precisamente este retorno y bueno, se ha puesto a marzo del 22 como el plazo este retorno de clases presenciales, pero lo que estamos viendo realmente en los últimos días es ya el clamor, la exigencia, no solamente de organizaciones de padres de familia, sino de alumnos. Escuchamos en medios de comunicación, alumnos de los últimos años de colegio que realmente están muy frustrados con esta situación y no se puede negar que el Perú está a la saga, a la retaguardia en realidad del continente con respecto a este procedimiento de retorno. Conversamos con Norma Correa, profesora e investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sobre esta materia. Norma, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenas noches, Enrique. Un gusto estar en tu programa y poder conectarme con tu público. Bueno, a ver, ¿cómo observa? Hace algunas semanas en realidad conversamos sobre esto, ha seguido avanzando y en realidad las respuestas todavía no quedan claras del por qué este proceso no avanza con la celeridad que se debería.
una pregunta que se me quedó en el tintero con el congresista Tello es, por ejemplo, ¿qué tanto está pesando, por ejemplo, la propia voluntad magisterial, las UGELes? ¿Qué tan lenta es la respuesta por ese lado, las exigencias de los profesores? El hecho es que todavía no tenemos en claro el por qué. ¿Usted lo tiene claro? Bueno, a ver, te voy a dar la respuesta en dos tiempos, ¿no? Yo creo que ya habrá seguramente espacio más adelante para que se hagan análisis, ¿no?, de los factores que explican esa toma de decisiones, pero lo cierto y lo concreto son dos cosas, ¿no? Primero, la educación es un servicio público esencial. Cada día que las escuelas están cerradas estamos vulnerando el derecho a la educación de niños y adolescentes. Esta situación de escuelas cerradas afecta los aprendizajes, la salud mental, tiene implicancias para la economía del país, tiene implicancias para el trabajo de las mujeres y es una situación que profundiza las desigualdades. A los más afectados son los pobres y vulnerables, ¿no? Ese es un tema. El otro tema que es importante tener presente es que de alguna manera estamos cargando una mochila, Enrique, y es la mochila de no haber priorizado a las necesidades de los niños y adolescentes en su momento, ¿no? De alguna manera este tema fue dejándose para después, ¿no? Y ahora estamos en una situación que se nos acaba el año y no tenemos mayor claridad de cómo vamos a avanzar. Ahora, en ese marco hay algunos avances positivos que quiero destacar, ¿no? De la vez que conversamos hace ya varias semanas a la fecha, me parece que ha habido un despertar ciudadano, ¿no? Padres, docentes, estudiantes, ¿no? De querer, ¿no?, aportar a encontrar soluciones para que podamos avanzar de una manera segura, responsable, pero urgente en la reapertura de escuelas, ¿no? Y otro tema que creo que también ha ayudado mucho de alguna manera, gatillar esta atención ciudadana es cuando nos hemos visto reflejados en el espejo de nuestros países vecinos, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile, países de Sudamérica, ¿no? Son países que están por encima del 60-70% de alumnos ya asistiendo a la presencialidad. Argentina está ya sobre el 90%. Entonces, ya no es que estamos pidiendo, digamos, realidades o comparándonos con realidades que son distintas a las nuestras, ¿no? Estamos comparándonos con nuestros vecinos del barrio, por decirlo así, ¿no? Entonces, si Bolivia, por ejemplo, la hermana República de Bolivia está por alrededor del 70% de su población estudiantil beneficiada en la presencialidad, ¿por qué el Perú no puede hacerlo? Sí, de hecho, ya que algunos viejos aliados del presidente Castillo ven a Bolivia con tanto interés, usted pone un ejemplo sumamente pertinente. Ahora, ¿por qué no hacerlo? Es que volvemos a esa misma pregunta. Yo no sé, evidentemente yo tuve una conversación, llegué a tener una conversación con algunos otros periodistas, con el profesor Cadillo, que parecía tener pues una ruta, pero claro, si vas cambiando también ministros de educación a cada rato, la cosa se dificulta más, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, a ver, ¿cómo avanzar, no? Hay varios frentes. Queda claro que a estas alturas se requiere actualizar la normativa, ¿no? Hemos estado operando con la Resolución Ministerial 121, que fue creada el 9 de marzo de este año, en otro contexto epidemiológico, ¿no? Y, digamos, fue una normativa pertinente en su momento, pero que ahora necesita ser actualizada para poder impulsar el proceso, simplemente para dar unas cifras, ¿no? Porque es muy importante que dimensionemos esto. A la fecha tenemos en el Perú alrededor de 12.498 escuelas abiertas ofreciendo servicios en semipresencialidad, pero eso es tan solo el 11.2% del total de instituciones educativas que tiene el Perú. Ahora, estas escuelas que están abiertas, estas 12.000 y pico escuelas que están abiertas, en su mayoría están en zonas rurales. Por ejemplo, destaca mucho la región Loreto, es la región donde hay más escuelas abiertas en semipresencialidad, ¿no? Ahora, en la gestión del ministro Cadillo, el ministro Cadillo tiene un gran mérito y yo lo reconozco siempre, ¿no? El ministro Cadillo abrió Lima, y pienso que tomó una decisión muy valiente en su momento, incomprendida por muchos, me parece, pero que fue una decisión en el sentido correcto, porque justamente lo que empezó de alguna manera es a facilitar que hayan experiencias de apertura en grandes ciudades, ¿no? Y a la fecha en Lima tenemos algo así como 150, me parece, 145, ¿no? Escuelas abiertas en Lima metropolitana. Ahora, estas escuelas abiertas son en su gran mayoría escuelas públicas, ¿no? Hay una proporción menor las escuelas privadas. Pero bueno, queda claro que hay mucho por hacer, hay una brecha muy grande por cubrir para avanzar en esta línea y se requiere la mayor prioridad política para impulsar esta agenda. Ahora,
se está diciendo marzo. Evidentemente, claro, el año escolar está a poco de terminar. Esto podría pasar por, digamos, una modificación del calendario, una adaptación del calendario para aprovechar los meses previos, porque otro de los problemas es cuando se pone marzo y decimos, ok, nos vamos a marzo, claro, no vas a tener, digamos, el suficiente tiempo de ensayo. ¿Cómo podríamos, digamos, modificar, adaptar el calendario a esta situación para que los chicos regresen antes? Bueno, una medida que es clave para empezar a hacer esta transición es que se promueva la apertura de escuelas que cuenten con las condiciones, ¿no? En el transcurso de este mes de noviembre y diciembre. Existe un conjunto de escuelas que puede hacerlo, que tiene el interés de los padres de familia, así que podemos avanzar en esa ruta, pero se requiere voluntad también y liderazgo de los gobiernos regionales. Y acá tenemos de todo, Enrique. Tenemos al gobierno regional de Cajamarca, a través del señor presidente regional Mesías Guevara, que nos ha dado una lección de liderazgo, ¿no? Digamos, decretando la apertura de las escuelas habilitadas, y el contraste, tenemos casos preocupantes, ¿no? Como la región San Martín, donde por razones que la verdad generan mucha alarma, el gobierno regional no está asumiendo, ¿no?, el rol de impulsar el retorno a la semipresencialidad. Entonces ahí un primer elemento es, los gobiernos regionales tienen que tener también criterios compartidos. Esto no puede ser tan discrecional, ¿no? Claro. Porque necesitamos avanzar de manera, digamos, razonablemente equitativa en el territorio, ¿no? Ahora, y hay de acá a diciembre mucho que podemos hacer. Hay personas que dicen, no, pero pues ya va a acabar el año escolar, pero discúlpenme, cada día cuenta para los niños y adolescentes, Claro. cada minuto cuenta para los más pobres y vulnerables. Entonces, las soluciones tenemos que empezar a hacerlas ahora. Ahora, otro tema que me gustaría aclarar, Enrique, es que entiendo, y yo soy madre de familia, tengo 2 hijas chicas, ¿no? Muchos padres de familia tienen preocupación. Entonces, obviamente, no se trata de hacer este proceso a la loca, ¿no? Tiene que haber una planificación, tiene que haber mucha claridad, una muy buena comunicación con los padres de familia, pero ¿eso qué supone? Que sea prioridad ahora, no solamente del Ministerio de Educación, del gabinete en su conjunto, Enrique, porque esto es un tema complejo que requiere el respaldo, por ejemplo, del sector vivienda. ¿Para qué? Para las conexiones de agua potable en los colegios, que requiere el respaldo del sector transporte. ¿Para qué? Soluciones, protocolos para el retorno de los escolares al transporte público, ¿no? Requerimos también el rol del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Y entonces es una prioridad que debe ser del conjunto del gabinete, con el liderazgo, por supuesto, del Ministerio de Educación, pero con el respaldo político integral del más alto ente de gobierno en nuestro país. Qué duda cabe. Para terminar, Norma, yo quería preguntarle, no sé si escuchó al congresista Tello, tuvimos una buena parte de nuestra conversación hablando del tema de la carrera pública magisterial y de las propuestas del actual ministro de Educación. Y allí hay preocupación en torno a varios especialistas. La respuesta del congresista Tello es, bueno, esos son precisamente especialistas. No es gente que está en las aulas de clase, no es gente que ve la necesidad de los alumnos, y por el otro lado, como repito, hay esta incertidumbre sobre el destino de la reforma educativa y de si el principio de meritocracia va a ser afectado. ¿Cómo avanzar en esta situación? Cuando ya parecía que teníamos cierto consenso en torno a cuál debería ser el norte de la educación, esto evidentemente se está desdibujando. Quisiera hacer una pregunta abierta. ¿Qué hubiera pasado si en medio de esta emergencia sanitaria tan terrible que hemos tenido y que ha golpeado tanto a nuestro país, los profesionales de la salud hubieran puesto sus intereses gremiales por encima de la atención a la emergencia? Yo pienso que yo tengo el más absoluto respeto por los docentes del Perú. Pienso que los docentes realmente han trabajado mucho por sacar esta educación remota adelante. Me temo que los sindicatos no tienen una postura clara sobre el tema de la reapertura. También de alguna manera están priorizando, ¿no?, sus demandas históricas. Yo creo que son, en una democracia, esas demandas deben ser escuchadas, pero tenemos que de alguna manera ponernos de acuerdo en cuáles son las prioridades que son más urgentes en este contexto de emergencia, porque para hacer una metáfora, la educación peruana está en UCI, Enrique. Esa es la situación. Entonces podemos tener una lista muy larga de temas que yo creo que estamos todos de acuerdo, que la educación en el Perú requiere una inversión y un respaldo muy sostenido, porque ha sido por mucho tiempo pues relegada, pero tenemos que organizar estas prioridades, ¿no?, y evitar retroceder
en temas donde el país ya ha avanzado. Hay reformas que hemos avanzado en materia educativa, en materia de transporte, que yo pienso que lo que amerita es mejorar, perfeccionar, pero no retroceder. Gracias, Norma Correa, por estar con nosotros. Y usted lo ha dicho, materia educativa, materia de transporte. Vamos a ir a una pausa para hablar de este otro foco de preocupación, de potencial retroceso, con Mariana Alegre, directora del colectivo Lima ¿Cómo Vamos? Hoy, bueno, se ha instalado pues la mesa de diálogo en la comunidad de Akia con la... Vamos a ir con este tema de Akia en minutos, pero antes lo anunciado. Conversamos con Mariana Alegre, directora del colectivo Lima ¿Cómo Vamos? A propósito de, bueno, la reforma, ¿no? La reforma del transporte, la reorganización anunciada por el ministro Silva, ministro de Transportes y Comunicaciones de la ATU y la SUTRAN. A la jefa de la SUTRAN la cambiaron, pero por el lado de la ATU, María Jara ha recordado, bueno, no ella precisamente, pero se ha recordado que la autoridad de la ATU es nombrada por 5 años y no la cambias así nomás, porque con el ritmo de cambios que tenemos ministeriales, entonces instituciones como la ATU también acompañarían seguramente ese ritmo. Y por supuesto, sabemos que quienes piden la cabeza de Jara son los transportistas informales. Los formales han salido más bien en su defensa. Mariana, ¿cómo está? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, un placer. Bueno, ¿cómo ve esta reforma, contrarreforma? ¿Qué cosa es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que se debería salvaguardar? Claro que sí. A ver, en primer lugar, creo que hay que dejar claro que una reforma de transporte que ofrezca un servicio de transporte digno y seguro para los ciudadanos y las ciudadanas es absolutamente necesaria. Y más bien es en ese camino en el que nos encontramos, donde no se ha avanzado tanto, pero que al mismo tiempo necesitamos entender como el camino a seguir, ¿no? Los anuncios que se han hecho a partir de los audios del ministro nos demuestran una falta de interés en continuar con estos procesos de transformación en beneficio de la ciudadanía, pero además nos muestran también una debilidad frente justamente a quienes no están contribuyendo a la mejora del sistema, que son justamente los informales, pero sobre todo las mafias asociadas a esta industria. Claro que sí. A ver, y cuando uno revisaba en realidad el proceso de reorganización del transporte, uno observaba que en realidad el cronograma no es que fuera de la noche a la mañana. O sea, lo que estaba planteando, o lo que plantea María Jara, al frente de la ATU, es una reorganización que, por cierto, incluye racionalización de rutas, buses con patrón eléctrico mucho más cómodos, como usted señala, para el usuario, porque lo que no hay que olvidar es que así como la educación, el objetivo es el alumno, en el transporte es el usuario, no el transportista y además informal en este caso. Entonces, ¿por qué en medio de estas condiciones que parecen razonables para adaptarse a un nuevo modelo, por qué estos transportistas piden la cabeza de la autoridad? Sí, a ver, primero agradezco mucho el enfoque que estás dando porque creo que es justamente lo más importante centrarse en las personas, en el caso, en general en la ciudad y en la planificación del transporte, pero en particular en el transporte público. Y hay que recordar que aquellos que son los usuarios del transporte público son las personas que en general tienen menos ingresos. Los que tienen mucho dinero o los que tienen dinero usan vehículos particulares, usan taxi, versus aquellas personas que se ven obligadas a caminar o que no tienen alternativas necesariamente para utilizar transporte público. Teniendo en cuenta además las condiciones complejas y de ausencia de planificación urbana que lleva a que las personas más vulnerables, aquellas que viven más lejos de sus centros de empleo, tengan que gastar más dinero en moverse. Entonces tenemos un problema que hay que atender también desde una perspectiva del cierre de brechas para combatir la desigualdad y que ayudaría un sistema de transporte digno y seguro a atender justamente problemas de pobreza, ¿no? y a poder aliviar pobreza. Teniendo eso claro,
Entonces, lo que nos encontramos ahora es que existe, a partir justamente de una ausencia del Estado histórica en poder brindar un servicio de transporte esencial, un servicio público esencial como es el transporte a la ciudadanía, un montón de oferta paralela, de servicio de transporte paralelo, a partir de la necesidad. Entonces, es importante reconocer que los servicios de colectivo informal o los servicios de combis informales o ilegales existen porque hay una ausencia de servicio y una ausencia de calidad de servicio. Y a eso es a lo que se apunta con la reforma de transporte, a solucionar la prestación del servicio vigente, pero también a cubrir aquellas zonas no atendidas y a atender la demanda insatisfecha. Y ahí es donde existe justamente una industria importante que genera beneficios, ojo, ni siquiera a los choferes y transportistas, sino más bien a los propietarios de las licencias y de las rutas y por supuesto a los dueños de las unidades. Entonces todo ese dinero es el que está en juego, no, millones al día, que es lo que se estarían perdiendo para estos grupos de poder versus el recibir un servicio público esencial de transporte seguro, justo, ¿no? Saludable ahora en términos de pandemia, pero además sobre todo que sea accesible en términos de financiamiento y de costo de pasaje para la ciudadanía. Pero, Mariana, aquí lo que estamos hablando además es de la perpetuación de la informalidad. En medio en fin, las imágenes lo dicen todo, ¿no? En medio, y de, como usted señala, de un sistema público de transporte que no le hace la vida fácil al ciudadano. Y entonces que el hecho que de alguna manera se le dé la razón a quienes tienen la intención de perpetuar la informalidad, haciendo, como usted señala, fabulosas ganancias, pues es inaceptable, ¿no? Así es, y además creo que es contradictorio con el espíritu del gobierno actual, que justamente busca reivindicar los derechos de las personas más vulnerables, ¿no? Entonces estamos hablando de un gobierno para el pueblo, es justamente el pueblo el que toma transporte público, entonces hay que ofrecerle calidad en el servicio, viajes dignos, viajes seguros, que no pongan en riesgo sus vidas, que no bloqueen las oportunidades de conseguir empleo, porque justamente parte de los problemas del acceso a empleabilidad tiene que ver con la conectividad. Entonces, ese mensaje es contradictorio cuando lo que se le dice al pueblo es, bueno, no me importa cómo viajes, no me importa si mueres en un accidente de tránsito, si te atropellan o si pierdes mucho tiempo en el transporte público, si gastas mucho dinero viajando, porque en realidad estoy favoreciendo a un grupo particular. Yo entiendo que hay obviamente presiones y entiendo también la difícil que implica las transformaciones en ese sentido de las reformas de transporte. En Santiago de Chile, de Santiago de Chile, por ejemplo, la ciudad generó una transformación, una reforma de un día para otro. Lo que implicó eso fue claramente difícil y complejísimo, y por eso muchos países y muchas ciudades optan por procesos más graduales. Pero al mismo tiempo, creo yo que ha sido un error, por ejemplo, haber desperdiciado la oportunidad de la pandemia y la oportunidad en particular de la cuarentena para no afianzar justamente la reforma de transporte, empezar a proveer de carriles exclusivos para las rutas de transporte formales, de esa manera acelerando la fluidez del viaje y por lo tanto permitiendo que las personas lleguen a tiempo de manera más sencilla y ni siquiera viendo la necesidad de perseguir con fiscalización a los colectiveros, porque cuando la demanda cuando no se requiere esa demanda, cuando esa oferta no es necesaria, desaparecen por sí solos, ¿no? Entonces creo que el problema radica en concreto en que hay una desconexión entre este discurso de beneficio justamente de aquellos ciudadanos y ciudadanas con mayores necesidades a un modelo en el que más bien los están castigando. La Premier Mirta Vázquez ha dicho que la reforma de transporte no va a parar. Yo creo que ese es el camino a seguir. Por supuesto, reforzando, mejorando y corrigiendo aquellas cosas que haya que corregir. Nadie está diciendo que no hay críticas en el proceso de lo que está avanzando y que el camino está andándose demasiado lento, pero eso no significa convalidar y perpetuar un sistema informal que, como bien dices, no lleva a nada bueno y simplemente beneficia a unos pocos. Por ese lado, para terminar, ¿se quedó la ATU cuando se refiere usted a que se ha perdido mucho tiempo? Creo que ha habido lentitud en alguna serie de procesos, no solamente en la ATU, sino en general, en la gestión misma del transporte a nivel nacional. Ojo, hay que tener en cuenta que hay varias ciudades que están impulsando sistemas de transporte integrados, pero que también están avanzando con algo de lentitud. Creo que hay también, o sea, obviamente llegó la pandemia pues cambió las prioridades y eso es entendible. Creo que igual hay que ser más agresivos, pero
no se requiere solamente, o sea, esto no es una decisión solo de la ATU, o sea, se requiere financiamiento público, se requiere una política de Estado nacional. Si eso no hay, inclusive por más fuerza que le coloques a una entidad como la ATU, no vas a lograr sacar adelante las cosas porque esto implica una articulación completa, ¿no? De un sistema de transformación entero que venimos teniendo hace 30 años en la capital y en general en el país, y que toca cambiar, ¿no? El modelo este de la guerra del centavo y comisionista afiliador no soluciona las cosas, perjudica a choferes, a usuarios, por supuesto, y en general a la ciudad y al país. Dramáticamente claro. Ojalá la primera ministra cumpla con su palabra, en todo caso, de continuar e impulsar la reforma de transporte. Gracias, Mariana Alegre. Vamos rápidamente a contactarnos con Katy Cano, periodista que se encuentra, por supuesto, en Ancash. Hoy se instaló esta mesa de diálogo entre Akia y Antamina. Entendemos que se va a definir el cronograma el lunes, los lineamientos, la metodología. Y bueno, es una buena noticia y Katy, por supuesto, nos va a dar los pormenores. ¿Cómo está, Katy? Gracias por compartir con nosotros lo que usted ha podido ver, atestiguar hoy. Adelante, por favor. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, compañeros de TV Perú. Ha sido un día bastante emocionante en el pueblo de Akia. Predisposición de las partes. Yo creo que se puede resumir en eso todo el día. Un marco de respeto, disculpas, que dio pues finalmente pie a la instalación de la tan esperada mesa de diálogo entre la comunidad campesina de Akia y la compañía minera Antamina. ¿Dónde está, Katy, el meollo de la situación, la madre del cordero? ¿Qué es lo que, porque se ha hablado mucho del tema de los terrenos comunales, de la renegociación en torno a esos territorios comunales? ¿Es allí donde está sobre todo el desafío? Sí, correcto, ¿no? El fondo es el sinceramiento de documentación que solicitó la nueva Junta Directiva de la Comunidad Campesina de Akia. De acuerdo a la exposición que ellos han tenido en esta semana, señalan que estas solicitudes se han presentado aproximadamente hace 10 meses a la minera y han tenido pues idas y vueltas hasta el punto que se rompe el diálogo y da pie a la protesta y al bloqueo de la carretera de los 50 kilómetros que está dentro de la jurisdicción de la comunidad campesina. ¿Cuáles son los beneficios que recibe la comunidad puntualmente? Puntualmente, beneficios como tal no existen, Enrique. Lo que sí existen son obras por impuestos, como señaló Antamina en sus comunicados, ¿no? Hay 5 o 6 obras por impuestos donde por ahí destacan pues puestos de salud, está un canal de riego, ¿no? Pero vienen a ser justamente esas obras por impuestos. Pero no hay una tratativa de fondo como tal, y justamente porque aparentemente no existen esos documentos, por lo menos de acuerdo a la versión que venía sosteniendo la Junta Directiva de la comunidad. Bien. Vamos a irnos, por favor, me aclaran si vamos a la pasada. Bueno, vamos a seguir entonces hasta las 9, tenemos unos minutitos más porque siempre paramos a las 56. Katy, entonces, a ver, la posición de la empresa es hacer más obras por impuestos y la población lo que quiere es que se le haga un pago adicional por lo que consideran han sido, digamos, mal pagados los terrenos comunales originalmente. ¿De eso se trata? No, Enrique, lo que se trata es que se sinceren esos documentos. Ya. Que no existen en los archivos de la comunidad campesina. Ok. Pero se supone que si se perdieron de este lado, debe haber en la otra parte. Entonces, se evalúen esos archivos. Para que lo entiendan los televidentes, Katy, ¿qué se supone que incluyen esos documentos? Por ejemplo, las consultas previas, las licencias sociales, ¿no? Fundamentalmente esos puntos. Okay. Los convenios marcos, del cual, por ejemplo, se puede beneficiar la comunidad de la actividad minera. ¿No? ¿Y esto fue firmado en qué año se supone? ¿En qué año fue firmado esto, se supone? Supuestamente fue firmado hace 20 años atrás, ¿no? Estamos hablando del 2000, finales del 2000, o habría sido firmado en esta fecha. Y según la comunidad, la minera no habría cumplido con lo que se estipuló en esos convenios, en esos contratos. Según la comunidad,
Bueno, no hay esos documentos, entonces no se sabe ni siquiera si Antamina puede o no puede cumplir, si tiene o no tiene obligaciones con la comunidad. Hasta ese punto está el tema. Entonces, en la mesa de diálogo se ha definido que justamente el lunes se empiece a desarrollar esa mesa, ya marcando estos puntos claves. Primero, el sinceramiento de documentos, que se presente lo que hay y lo que no hay. Y la intención de las partes es corregir ahora ya en un plano amical, que si no existen, pues que se subsane, se repare, que ya van a, supongo, ellos negociar un punto de encuentro que sea favorable para ambas partes, ¿no? Bueno, entonces vamos a estar muy pendientes. Lo que se ha visto ahora, como usted señala, es bastante prometedor y ojalá continúe en ese tono. Gracias, Katy Cano, periodista desde Akia, donde se ha instalado pues esta mesa de diálogo. Nos vamos ya, pero tenemos antes las cifras de vacunación. Las cifras de vacunación, no es la sala situacional, sino la cifra de vacunación. Bueno, a ver, ¿cómo vamos? 35.769.334 dosis aplicadas. Es 56% de la población objetivo. Inmunizados con 2 dosis, estamos hablando ya de 15.776.761. El proceso está avanzando bien. Hoy pude ir a vacunar a mi hija adolescente. No me demoré más de 40 minutos en la operación más grande de Vacunacar que tiene el país, que es la de la Costa Verde. Así que sin duda está avanzando. Y por supuesto hay Vacunatón, Vacunafest este fin de semana. Así que vuélquense todos los que deben hacerlo. Terminemos con este proceso lo antes posible. Tengamos al 100% de la población objetivo inmunizada y reduzcamos, desaparezcamos la posibilidad pues de la tan temida tercera ola. Ojo, está pasando en otras partes del mundo, no nos confiemos. En lo que sí podemos confiar es que en la calidad de la información deportiva en la que sigue en Pared va a ser del primer nivel. Ahí no necesitan ni segunda ni tercera dosis, quédense nomás en la programación de TV Perú. Excelente fin de semana, nos vemos el lunes.